y vamos a comenzar pues a, a trabajar. ¿Cuál archivo vamos a utilizar? El que vamos a utilizar es el Excel A1. Lo vamos a compartir. ¿Me informan si lo logran ver ya en pantalla? Sí, ya se Si no ve. lo... Ok, Sí, sí, se vamos ve. a ir así. Ok, vamos a ir haciendo esto más grande para que se pueda ver mejor. Voy a comenzar con las funciones del módulo asociado, el módulo básico, módulo intermedio. Eh, Algunas preguntas han sido mejoradas. Sé que muchos de ustedes ya lo tomaron este examen. Algunos de ustedes, otros están interesados en tomarlo. Y pues veamos la siguiente pregunta que nosotros tenemos por acá. Dice de la manera siguiente, en la celda B11 vamos a ingresar una función que ordene la columna tipo de producto. Ok, aquí está la columna tipo de producto, como ustedes lo pueden ver. Pero necesito ordenarla. ¿Pero de qué manera la voy a ordenar? La vamos a ordenar de forma descendente. Ok. Eh, Descendente, pues es de mayor a menor, de Z hacia A, así como cuentan, pues, el lanzamiento de un cohete, 10, 9, 8, 7, etcétera, etcétera. Entonces, hablando las cosas claramente, nosotros podemos usar la ficha fórmulas. Esa se encuentra en la búsqueda y referencia. Yo bien puedo utilizar este menú. Esta es una forma de poderlo utilizar en los exámenes de certificación. Otra forma que he visto que varios de los amigos que han tomado examen es que la digitan a partir de, de la barra de fórmulas, así como lo estoy haciendo, y esto es permitido. La pregunta del millón es, ¿por qué razón Microsoft y los diseñadores de examen son tan quisquillosos en que hay algunos métodos que nosotros utilizamos en la vida diaria que, que no son permitidos? Los exámenes de certificación desde el año 2013 hasta la fecha ya nos permiten utilizar clic derechos, combinaciones de tecla, nos permiten utilizar pues ciertos atajos, ciertos caminos para poder llegar a un fin. Pero hay todavía algunos elementos que no han sido transformados por ese equipo colegiado. Por cierto, cuando nosotros hagamos una función, este botón que usted está viendo acá, que es la autosuma, ese botón sí está prácticamente vetado de todos los exámenes de certificación desde el año 2003 hasta la fecha. No podemos utilizar, ¿por qué razón? Bueno, sus razones tendrán, ¿verdad? Es un poco complicado poderlo explicar, pero bien puede utilizar FDX para buscarlo y por supuesto eh, comenzar a realizar este proceso. Y si ustedes se dan cuenta, estoy escribiendo en mayúscula la función porque así están creadas. El Excel así las ha creado. Es cierto que funciona con la minúscula, pero en el examen de certificación eso no es, eso es penalizado. Utilizar minúsculas cuando voy a escribir el nombre de una función. Entonces, puedo hacer esto de hacer uso del ir. Puedo hacer esto y se lo explicábamos a un buen amigo. Por ejemplo, puedo comenzar a escribir en minúscula, pero como ya me aparece el autotexto por acá, puedo hacer la mayúscula de una forma correcta para poder realizar eh, el proceso de la implementación de la fórmula. Su servidor, y siempre lo repito en las capacitaciones, me he acostumbrado tanto por cuestiones de tiempo a utilizar los siguientes botones que ustedes observan. Entonces, como primer punto, y esto va para el módulo asociado, para el módulo avanzado, aunque el avanzado tiene más
menos restricciones, más libertad para poderlo realizar las fórmulas en idioma inglés, en idioma español, pues vamos a realizar pues eh, tendríamos que realizar otro webinar para ir aclarando si las funciones se pueden utilizar en base a estos menús que estamos por acá compartiendo, o si no, pues hay necesidad de escribirla, como dicen algunos buenos amigos, a lo macho, así, eh, así de forma manual. Entonces, ¿cómo podemos hacer este proceso? Aquí tengo el nombre de la función. La matriz es toda esta que estoy seleccionando acá, la voy a resolver. Mi separador es el punto y coma, ahí lo estoy realizando. Y me pide un criterio, me pide una ordenación y me pide un por call, ¿verdad? También puedo hacer esto, fíjense. Esto lo hicimos con un grupo que se certificó el día sábado. Tengo a medias la función, pero puedo abrir, puedo destapar f de x para seguir escribiendo, pues, los argumentos de la función, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, pues ya los vamos a escribir, los argumentos. Entonces, orden de índice no tenemos, ¿verdad? Porque este es un módulo asociado, un módulo básico, no lo vamos a utilizar, pero indica el número de la columna para poderla ordenar. El criterio de ordenación va a ser 1 para ascendente y -1 para el orden descendente. Como es descendente, vamos a colocarle -1 y los otros parámetros son opcionales. Prácticamente el por-col para colocar un valor eh, lógico, ¿verdad? Para colocar pues ya sea falso o verdadero dentro de este parámetro, como una característica que tienen la mayoría de funciones de búsqueda y referencia. Entonces, bajo esta misma premisa, ¿verdad? Solamente hago un clic y él automáticamente me lo está ordenando de forma ascendente. Entonces, incluso hasta en el examen puedo hacer revisión de la función, ¿verdad? Si acaso, pues, tengo algún elemento que no ha sido correctamente escrito. Entonces, esta es la función ordenar. Eh, Alguien a veces nos pregunta, bueno, pero fíjese que yo no la tengo disponible. Probablemente sea un Office 2016 el que tengamos en este momento. Por tal razón, no está disponible pues esa función de búsqueda y referencia. Entonces, en el módulo asociado, la resolvemos de esta manera, donde la matriz es de la A2 hasta la A8. No dejamos ningún índice y el criterio de ordenación es -1 porque será de forma descendente que nosotros la vamos a ir ubicando. Ok. Bien, voy a pasar a la otra hoja y voy a subir pues el zoom para que todos lo podamos ver de la mejor manera posible. Eh, Acá tengo como un ejercicio 2 una función que ya está creada, que es la secuencia. Una función secuencia en donde tengo representado, lo voy a abrir acá para que usted lo pueda ver. Todo esto es permitido hacerlo en el examen de certificación de inglés y de español en asociado. Filas son 6. Veamos, uno, aquí de cereales a dulces, son seis filas. ¿Cuántas columnas son? Son 2 columnas, la C y la D, donde están presentes los valores y a dónde va a iniciar el, el cálculo. El cálculo es 5, que es este valor que yo tengo acá, para que yo lo estoy señalando. Bueno, no me quedó muy sombreado, no me quedó seleccionado, pero es el último parámetro que nosotros tenemos ahí disponible dentro de la función. Pero la pregunta, si ustedes observan, dice lo siguiente. Modifique la función de la hoja de cálculo clientes. Y estoy en la hoja de cálculo clientes. Por ahí un amigo del Paraguay me decía, Miguel, tú tienes razón cuando cuando haces estas prácticas, que pones unas preguntas como que están mal redactadas.
Y es cierto, no es porque yo las quiera redactar mal, sino más bien es porque la traducción del examen hacia el español es bastante googleado, no es exacto, no es preciso. Entonces, todo esto nos apoya a nosotros para que podamos tener un contexto y familiarizándonos con respecto a cómo es el examen. Pero resolvamos la pregunta por acá. Modifique la función de la hoja clientes para que la columna venta 1 y venta 2 muestren un mínimo de 1 unidad y un máximo de 12 unidades. Hay una variable en el examen de certificación. Si esta pregunta no sale, la que sale es aquella que me pide que cambie la hora. La hora está a las 8 en punto, es un conjunto de horas, una columna de horas, 8, 8:30, 9, 9:30, y me pide que el parámetro de hora no vaya de media hora en media hora, sino que cada 15 minutos. Entonces, pues de igual forma, solo se transforma el último parámetro, este que tengo acá. Lo puedo transformar desde aquí o lo puedo transformar directamente borrando este detalle y colocando el número 1, porque número 1 es el que me va a dar la, la, el inicio, el avance, para que yo pueda encontrar el resto de valores. Si yo presiono Enter, ahí tengo la respuesta. Por ejemplo, y aquí la tenemos, vamos de 1 y finalizamos en el 12. Mi unidad más baja es 1 y mi unidad más alta es el número 12. En el examen de certificación, en la otra clave, porque los exámenes de certificación traen dos claves, por cierto, cuando habla de la hora, pues tenemos un punto 5 que equivale a una media hora. Entonces, el cambio que nosotros realizamos es a 0.25 para que se pueda ir contando cada 15 minutos el rango de horas. 8, 8:15, 8:30, 9, 9:15, 9:40, perdón, sería 8:30, 8:45, 9, 9:15, etcétera, etcétera. Pero aunque esta es una de las preguntas que en el examen de certificación eh, no sale, ¿verdad? No sale con mucha frecuencia, pero sí, eh, lo que sí podemos nosotros mencionar, ¿verdad? Es que, pues, función secuencia, que ya viene preparada solo para que la modifiquemos, función orden o ordenar, que también ya la hemos revisado por acá, y veamos la número 3. Pero antes de pasar a la número 3, quería saber si hay algún comentario, alguna opinión de aquellos amigos que ya en algún momento dado tomaron el examen o tal vez de aquellos amigos que en un futuro próximo lo van a estar tomando. Bueno, a mí en Pregunta. lo personal, estimado amigo, a mí sí me apareció esa pregunta con el cambio de los 15 minutos. Ujú. Entonces, efectivamente, nada más hizo el cambio, decía punto 5 para las medias horas y punto 25 para cada 15 minutos. Ah, ok, punto 25 era, sí, correcto. Ok, qué bueno, Pepe. Osvaldo, ¿tienes preguntas? Sí, hay algo que he escuchado y no sé si es cierto, que también te penalizan, bueno, no tiene nada que ver con la función, pero usted que tiene la experiencia en esta parte de las certificaciones, que si uno toca por ejemplo, la función anterior, estábamos hablando de la de ordenar, era una función de búsqueda y referencia que te Ujú. penalizan si yo toco buscando la función, por ejemplo, si yo toco el Ah, comando de texto o toco el de financiero mientras voy buscando la función hasta que me doy cuenta que está en búsqueda y referencia, eso que usted ujú. está haciendo exactamente es penalizado, según escuché. ¿Es Ya cierto? no, ¿O tiene información de si es cierto? no, ya no. Antes era penalizado. Le hablo de hace 20 años, hace 10 Wow. años todavía era penalizado, ahora ya no. Usted puede navegar. Ah, ¿Sabe qué es penalizado? exactamente. Si yo hago esto, ya activé algo. Como ya activé algo,
pues eso es penalizado y lo que se recomienda es que deshagamos el cambio. O el examen trae un botón de redefinir pregunta para que borremos esa pregunta y la volvamos a hacer. Pero que quede claro que yo puedo pasearme por todos los menús y esto no me va a Ok. bajar ningún punto, ¿verdad? Puedo hacer incluso esto. Lo que sí no puedo hacer, y se los digo tanto para Word, Excel y PowerPoint, es que yo activé un lanzador. Ese lanzador ya tiene el botón X, el botón aceptar o cancelar, y eso significa que ya activé algo. Entonces, eso sí es penalizado. Eh, Penalizado también es el hecho de utilizar este botón que todavía sigue siendo eh, malo, maligno, usar estos dos botones para poder quitar decimales. Todavía tenemos que hacerlo a partir de la ficha número y podernos ubicar escribiendo la cantidad, no usando las flechitas. Usar estas flechitas es penalizado en todos los exámenes de certificación. PowerPoint, cuando queramos encontrar una línea de párrafo, Word, cuando queramos colocar la cantidad de hojas que vamos a imprimir y por supuesto acá Excel cuando querramos poner 0 decimales, 2 o 4 decimales. Realmente pues son mejoras que se le deben de ir dando a los exámenes para ir incluyendo más opciones, porque estos botones son muy buenos, los tenemos a la mano y pues están penalizados en el examen. Ok, no sé si habrá Me alguna parece otra pregunta o consulta. excelente, gracias. Ok, perfecto. En esa Ernesto, parte, sí, sí, perdón, dime, Pepe. en esa parte de los controles de la flechita arriba, flechita abajo, sí Ujú. recuerdo que en las indicaciones antes del examen menciona esa parte que evite utilizar esos controles. Ok, En las indicaciones del mismo examen sí recuerdo que viene esa parte. ok, ok, perfecto. Eh, Ernesto, preguntas, ahí vi su mano levantada. Sí, bueno, me entró cierta curiosidad, ¿no? De que, bueno, todos sabemos de que un día es la unidad, un día expresado en formato de fecha es la unidad. Y cuando queremos expresar porción de hora en un día, por ejemplo, si yo diría que quiero las 12 horas, diría que sería 0.5. Sí, Entonces, bueno, yo supongo que cuando hablan de las horas, de cambiar de 0.5 a 0.25, yo podría pensar de que estamos cambiando en 6 horas, ¿no? Pero bueno, no sé cuál será la lógica de que sea eso correcto, ¿no? Porque si yo lo pongo como hora, prácticamente no es lo correcto, ¿no? No sé sí, si ujú. entiende la idea, ¿no? Sí, Porque, entendemos la idea. Ujú. Eh, claro, si yo sé que una hora es un valor decimal que vendría a ser, por ejemplo, 1/24, si yo lo cambio a formato de hora, sale la hora, una Así hora. es. Pero si yo voy queriendo porciones de hora, tendría que ser, pues, multiplicando, por ejemplo, si quiero 5 horas, sería 5/24. Si Sí, quiero, ¿no? Entonces, yo no entiendo la lógica. ¿Cómo voy a cambiar el 0.5 por el 0.25? A menos, no sé si sea el sentir de que lo vean como valor decimal, ¿no? correcto. Lo ven como valor decimal y tienen un formato personalizado. Ese número, ese conjunto de esa columna a la que hay que aplicarle. Es un número personalizado, entonces por esa razón hacen más confusa la respuesta en esa clave, eh, porque normalmente trae 0.5 y nosotros lo cambiamos a 0.25, si no me recuerdo. Pero, Claro, claro. Bueno, ajá, estoy entendiendo como que lo toman como valor decimal y bueno, sí, yo también me he puesto el ejemplo porque obviamente para poderte hacerte la pregunta tengo que también probarlo, ¿no? Y veo ujú, que es cierto, ¿no? Con valores decimales van cambiando pero bueno, no sé hasta qué punto sea lógico responder de esa manera, ¿no? Porque si yo respondo 0.25, de verdad genera un poco de confusión, ¿no?
Correcto. Allí, Fe- Ernesto, como Sí. aportación, yo te podría decir que a lo mejor en el día del examen no me fijé qué formato tenía la celda, pero sí vi que decía 8, 8:30, 9, 9:30, y así se iba. Entonces ahí, no sé, fue un chispazo que dije, bueno, si el punto 5 me está dando medias horas, el punto 25 me da los 15 minutos, pero te soy sincero, no revisé qué formato tenía la celda, qué formato de número tenía la celda. Claro. Ok. Listo. Fe- Comprendido la observación. Félix, Gracias. ¿tenía consulta? Sí, solo quería ver el caso, en el dado caso que nos sale alguna tarea, digamos, que es para cambiar algún formato, y digamos, nos diga cambiar a formato, un tipo de letra Arial, tamaño 14 y con negrita, o un determinado color. Cuando nos sale una tarea así, tengo entendido que nos tenemos que ir al iniciador de cuadro de diálogo que se encuentra en fuente, y desde allí hacer todas ajá, exacto, ahí donde, y Ujú. desde ese cuadro es hacer toda la resolución de los que nos están pidiendo. Eso se Sí, mantiene, sí, estimado eso Miguel. se mantiene, correcto, así es, Félix, eso se mantiene, así es. Y con respecto, solo para abonar, eh, a esto es un número personalizado, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a, a poderlo tropicalizar, ¿verdad? A tal punto de que nosotros lo podamos compartir. Por esa razón no he puesto ese ejercicio del cambio de horas, por la sencilla razón de que eh, tengo que capturar la forma o la manera de cómo el examen tropicaliza a formato personalizado esa cantidad. Pero lo vamos a hacer porque van a haber más exámenes, le comparto. Ok. Eh, Ernesto, tiene la mano levantada. No sé Sí, si... sí, sí. Bueno, la consulta era la siguiente. Hace un momento escuché de que no se puede utilizar los desplazadores de tiempo, ¿no? Mejor dicho, subir el valor 1, 2, 3 utilizando el marcador, ¿no? Entonces, cuando uno va a la fuente, se supone de que ahí yo debo digitar. Si me dicen fuente 14, poner el número 14. Si me dicen fuente Arial, ir probablemente a la parte de arriba y escribir Arial. ¿Yo entiendo de esa forma o solamente para el aspecto numérico? Para el aspecto numérico, porque usted esto lo puede hacer en el examen de certificación, tanto para Excel como para PowerPoint, como también Claro, para quiere cada decir, unidad. ahí puedo seleccionar entonces, o no. Sí, claro que sí. Esto lo puede usted utilizar. Si es para aspectos numéricos, sí tendríamos que utilizar esta parte de acá. Decimales, moneda, contabilidad, etcétera, etcétera. Ya, ok, Ok, gracias. perfecto. Ok, veamos por acá la pregunta número 3. En la hoja vendedores, donde estoy ubicado en este momento, ingresar el valor más alto de la columna P05. Ok, ¿cuál es el valor más alto? Así es como el examen traduce la función max, el valor más alto. En cierta medida tiene mucha lógica. ¿Cuál es? Entonces voy a usar la función max para que en la celda D22 pueda encontrar el valor más alto que corresponde a, a ese conjunto de datos, que es la columna E. Entonces aquí lo estoy prácticamente seleccionando para encontrar ese parámetro y ahí tengo la respuesta de 499, perdón, es de 49.976, ¿verdad? Que es el valor más alto de toda la columna E. Entonces, no olvidemos que el valor más alto o el valor más alto es max, el más bajo es min, forma de cómo es traducida esta función en, en los exámenes de Excel. Y esto no es solamente para versión 2016, 2019 y por supuesto para esta última versión que estamos estudiando por acá. Ok.
Veamos nuestro siguiente ejercicio, que es el número 4. Nos dice por acá que en la hoja tickets vamos a utilizar la función aleatorio.entre para encontrar la cantidad de boletos para cada vendedor. Aquí tengo a todos los vendedores en la columna A, usando como referencia la columna G. Entonces, esta referencia es esta columna, la que me va a servir para poder utilizarla como parámetro para encontrar la cantidad de boletos. Como es una función aleatoria, aquí es bien claro al decir que a cada vendedor yo quiero saber cuántos elementos o cuántos boletos va a obtener. Y la referencia la tengo acá. Ok, entonces, ¿cuál es el paso que voy a realizar? Si yo escribo la función, aquí la tengo, aleatorio entre. Si ustedes se dan cuenta, la comencé a escribir en minúscula, pero aquí la tengo en mayúscula. Esto es válido en el examen. Me dice que debo de colocar un número inferior y un número superior. Puedo hacer esto también en el examen, como ya lo vimos, por si acaso hay alguna como duda. Y me pide un número entero inferior y un número entero superior. Entonces, de todo este rango de datos, ¿el más bajo cuál es? Ok, el más bajo es el número 1. ¿Y cuál es el más alto de todo este rango de datos? Por simple inspección, sabemos que es el 9. Para todos aquellos que ya hicieron el examen, como Félix, como profesor Fonseca, como Pepe, que está por acá, como Guillermo, que lo hizo el día sábado, como otros más que están, que no les recuerdo, pero he tropicalizado el ejercicio tal como es en el examen. Ahí tengo que este dato es volátil. Entonces, muchos lo que hacen es presionar aceptar, pero aún así, si yo jalo esta manija, voy a encontrar prácticamente los valores. Yo he visto gente, he visto amigos que lo que hacen es, ok, voy a poner el 1 y voy a colocar, eh, voy a, voy a colocar pues este valor y voy a colocar pues otro valor, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el, sin tomar en cuenta pues si es el valor más bajo y el valor más alto de ese rango de datos. Si usted se da cuenta, cambian, ¿verdad? Cambian. Entonces, lo que nosotros queremos acá demostrar es que siempre tome el valor más bajo, que en este caso, pues, lo puedo digitar, es el 1, o lo puedo tomar acá, eh, o puedo tomar el valor número 9 y prácticamente pues tengo este resultado. He podido ver alumnos, estudiantes que han tomado este examen y han hecho esta pregunta y la respuesta ha sido diferente. Pero aún así, dentro del parámetro de evaluación de fórmulas, les aparece el 100% del resultado. Ok, Jairo, ¿tenés alguna pregunta? Vi tu mano levantada, mi amigo. Yo sí, Oh, profesor. ok, veamos, Pepe. Por ejemplo, yo lo que hice fue utilizar, ahorita que hice el ejercicio, a mí en el examen no me apareció esta pregunta, pero ahorita que lo hice, utilicé el aleatorio entre y utilicé las funciones min y max de ese rango. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, es correcto. Eh, como estas son funciones aleatorias y el resultado puede ser, en este caso, diferente entre distintos estudiantes, pero he podido visualizar al momento de la evaluación que el punto de funciones nos aparece bien. Ernesto, consulta. Muchas Bueno, gracias. Bueno, bueno, simplemente complementando lo que comentaba hace un momento el compañero, ¿no? Decía,
utilizar la función anidada min y max, ¿no? Pero aparte de ello, sabemos que si voy a copiar la fórmula, tiene que estar Referencia. rango con referencia absoluta, ¿no? Ah, sí, sí, lo que pasa es que denoté que es una tabla, la de al lado, entonces como se hace la referencia a ese rango, ya no es necesario hacer las referencias mixtas y ese tipo. Está muy bien. Aparte de ello, iba a ser la acotación siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo sé que es una función matemática y la busco en la sección de matemática. Y puedo seleccionar a través de la opción de fórmulas, ¿verdad? Claro que Puedo sí. irme a fórmulas matemáticas, ya. Obviamente, como es una función aleatoria, se supone de que va a salir distinto y no necesariamente va a coincidir todas las respuestas con todos los alumnos, porque los índices son distintos. Y es Sí, una función volátil, ¿no? así es. Ujú. Sí, Ahora, realmente, dígame. claro, y aparte de ello, yo tengo un hábito, bueno, no sé, es mi hábito, ¿no? Yo selecciono, por ejemplo, para empezar, yo selecciono todo el rango desde la A2 hasta la, disculpen, B2 hasta la B10. Ujú. Y escribo la fórmula, ya sea, utilizo bastante el f de x, ¿correcto? Correcto. Escribo la fórmula con el f de x y luego presiono la combinación control enter. ¿Eso está Ujú. permitido o no está permitido? Sí, está permitido. Así es. No hay problema con ese detalle. Claro, mejor Eh, dicho, esa costumbre de hacer para abreviar tiempo, ¿no? correcto, correcto. Ok. Ya. Jairo, no te escuchábamos. No sé si ya tienes activo tu micrófono. Ok. Sí, te vemos con micrófono apagado, Jairo. Vamos a ir avanzando para ir complementando más procesos acá. Estamos estudiando las funciones que aparecen en nuestro examen asociado, básico, intermedio, como le queramos llamar. Entonces, incluso, pues, si hay algún inconveniente, Jairo, nos puedes dejar tu pregunta acá en el WhatsApp. Yo tengo acá el WhatsApp abierto, ¿verdad? Para que puedas formular la pregunta y aquí la leemos entre todos. Ok, veamos nuestro siguiente ejercicio. Voy hacia la parte supermercado. Acá tenemos pues varias preguntas. Analicemos la base de datos que tenemos ahí. Tenemos un ID de cliente, eh, la provincia, el vendedor, la forma de pago y el producto. Y veamos qué nos dicen estas 4 preguntas que vamos a solventar a continuación. La número 5 es que en la celda H3, acá, voy a encontrar los registros sin duplicados de la columna E. La columna E es productos. Este es utilizando, pues, otra función de búsqueda y referencia, la cual es eh, prácticamente la de valores únicos. Esa es la que vamos a utilizar acá, que nos va a permitir descartar aquello que se repite, como por ejemplo la galleta de chocolate que nos aparece en la celda E2 y pues prácticamente aquí la tenemos nuevamente. Entonces me va a extraer aquellos elementos que no son repetitivos. Eh, tuve pues algunos alumnos que solventaron el examen el día sábado y me dijeron, eso yo lo puedo hacer con extraer. Así como si ellos querían usar en lugar de la derecha, querían usar la función extraer o en lugar de la izquierda también querían utilizar la función extraer. En ese caso sí vamos a ser bien cuadrados porque vamos a emplear estas funciones. Yo sé que hay diferentes maneras de poder llegar a un mismo fin, pero con respecto a estas sí ya las hemos probado y si utilizamos otra función, sí vamos a ser penalizados. No en el caso de la aleatoria que acabamos de hablar. Esa, por ser misma aleatoria,
pues nos garantiza que la podemos utilizar tal del método que ustedes nos compartieron acá. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto de valores únicos? Lo voy a hacer a partir de búsqueda y referencia. Lo voy a hacer a partir, pues, de estos iconos. Acá tengo, pues, los valores únicos. Voy a hacer un clic. Tengo una matriz, tengo un by call y un exactly once. Para los datos que nos va a exigir el problema en la versión asociado, únicamente pues voy a seleccionar la matriz que me corresponde a la columna E. Los demás parámetros, como by call, un valor lógico, si hay filas únicas es falso, o si hay una comparación de columnas entre sí, pues se coloca como verdadero, y un es exactly once, el cual pues devuelve ya sea por cantidades de filas o de columnas. En este caso, pues únicamente vamos a utilizar este parámetro. Ya los otros parámetros son en cierta medida secundarios, a menos que tengamos pues ese escenario que les acabo de compartir, ya sea pues una cantidad eh, de filas eh, que pueden estar relacionadas entre sí, ¿verdad? Entonces, pues solamente basta con utilizar ese parámetro, ¿verdad? La matriz, para que nosotros tengamos el listado de los elementos de productos que no han sido repetidos, extraerlos prácticamente. Entonces, acá lo tenemos, la función únicos, la cual pues vamos a estar, sí está apareciendo últimamente con bastante frecuencia en las claves del examen de certificación. Versión para 365 2019, ahorita no recuerdo si la trae consigo la versión 2019, 2021 sí la trae. 365 pues lógicamente también la trae consigo. La otra, aquí sí quiero hacer una corrección, como punto 6, necesito encontrar los primeros 4 dígitos de la celda E3, que es un ID de cliente. Es una función izquierda, no es una derecha. Yo puse aquí derecha, pero es una izquierda. ¿Por qué razón? Porque salen ambas en el examen de certificación asociado. Si fuera derecha, tendría que decir que me muestre los últimos 4 valores de esa celda. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos latinos, somos americanos, somos iberoamericanos y leemos de izquierda a derecha. Así es como nosotros revisamos las cantidades. Y creo que en todo el mundo, a excepción la escritura de, de algunos grupos asiáticos que leen de derecha hacia izquierda y nosotros leemos de izquierda a derecha. Pues bien, en este caso voy a encontrar los primeros 4 dígitos de la celda A3 y voy a colocar ese resultado en E29. Funciones de texto son estas y voy a utilizar la función izquierda porque me está comentando que debo de conocer los primeros 4 dígitos de la celda A3, que es esta que tengo acá. Y los primeros 4 dígitos o los primeros 4 valores son esos que acabo de ubicar, ¿verdad? Tanto en el criterio texto como en el número de caracteres. Y aquí tengo pues la respuesta. Si fuera derecha, aquí voy a hacer pues esa comparación. Es los mismos parámetros. Voy a tomar como referencia de 3, pero también los últimos 4 dígitos. Y el examen es bien claro al decir que muestre los primeros 4 o que muestre los últimos 4. Recordemos algo, el nombre de las funciones no aparecen en los exámenes, a excepción de aleatorio.entre y de run array, que es matriz aleatoria en el módulo avanzado, que ya lo vamos a ver. Ok.
Por acá tengo la función concatenar. Me indica aquí el paso número 7, que en la hoja supermercado, y esto es lo redundante de las preguntas del examen de certificación, que siempre hace un énfasis a la hoja, en este caso es supermercado, en la celda E31 voy a ingresar una función que una, ¿verdad? Que una el ID de cliente de la celda A4 con el contenido de la provincia C4. Y él me da un ejemplo, me da el número y me aparece un guión como separador y luego aparece el nombre de la persona, que en este caso los nombres de las personas están en la columna C. Entonces voy a utilizar la columna A. eh, en este caso va a ser la celda A4, ¿verdad? Y, por cierto, pues el nombre de la persona, que es Ana del Valle Hinojosa. Entonces voy a usar la función concatenar porque es la que me permite poder unir dos cadenas de texto. Voy a colocar ahí el cursor, texto, concat. ¿Qué ocurre si me pasa esto? Voy a escribir concat. Si usted se da cuenta, hay una que está abajo y que tiene un pequeño símbolo de color amarillo que dice concatenar. Porque me hicieron una vez esa pregunta, ¿qué pasa si ocupo esta? ¿Verdad? Si ya está con un símbolo amarillo, es porque ya tiene otro nombre, ¿verdad? Entonces, de preferencia, ocupemos la más reciente, que es esta. O sea, es la misma, ¿verdad? Solamente que ha sido renombrada de otra forma para las versiones de 2021 y 365. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a concatenar? Ok, vamos a concatenar el texto, en este caso, la A4. Ok, ahí sí me fui un poquito más, solamente veamos, por acá es. ¿Qué pasa si esto me ocurre en el examen, Miguel? No, no pasa nada, podemos nosotros continuar, ¿verdad? Puedo corregir durante el proceso de estar haciendo la función. El siguiente texto que voy a colocar va a ser entre comillas. Vamos a poner el guión, espacio, y acá voy a ubicar pues la celda C4, ¿verdad? Así como lo tengo por acá. Y aquí tengo ya determinada la función, lo voy a aceptar. Ahí la tenemos. Entonces, pues en el examen de certificación vamos a tener un, una guía, porque él nos va a decir, la quiero de esta forma. Y él nos va a mostrar el guión o nos va a mostrar la coma o nos va a colocar pues un guión bajo. De preferencia es, de acuerdo a la experiencia que tuvimos el día sábado, pues nos apareció la coma o nos apareció el guión, que es el signo menos. Ok, Ernesto, preguntas. Bueno, yo comprendo cómo se escriben las funciones, pero bueno, yo voy un poco también por la costumbre que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que hay muchas funciones que cuando uno ingresa en los parámetros, a veces yo obvio colocar los comillas, pero sí me tomo la molestia de hacer un clic en el siguiente campo para que la máquina le agregue las comillas. Ok, ¿Esos procesos son detectables por el evaluador o no son detectables? A eso me refiero, ¿no? lo Porque puede hacer. mejor dicho, sería recomendable colocar las comillas cuando yo tengo la costumbre, bueno, es costumbre, ¿no? Coloco un espacio, un guión, un espacio y me voy con el mouse, hago un clic en la siguiente casilla y la máquina automáticamente le agrega las comillas, ¿no? A Sí, esa era mi pregunta. correcto. O sea, el proceso que yo hice acá y el que usted me está comentando, Ernesto, son válidos. No hay problema con ello. No son penalizados. Ok, gracias. Ok. Veamos el paso número 8. En la celda E33
de la hoja supermercado, ingresar una función que actualice la hora al momento de abrir el archivo el día siguiente. Esta es una función hoy, una función de tiempo, de fecha y de hora, la cual pues permite generar ese tipo de actualización. Como es una función volátil, la podemos escribir, aquí lo estoy haciendo en mayúscula. Entonces acá puedo realizar este proceso o lo puedo hacer a través de el botón de fecha y hora para tener ese detalle. Entonces, la pregunta es un poco confusa en el examen porque nos dice de que hay que colocarnos a la derecha de un encabezado. Entonces, ubicarnos a la derecha de un encabezado es más o menos acá. Esa es mi derecha de un encabezado. Al estar ubicado a la derecha, bueno, aquí a veces uno se pregunta qué tanto a la derecha es. Una vez consultamos eso. Y perdón la respuesta que vamos a compartir, parece un poco chistosa, pero por ejemplo, yo todavía puedo colocarme en la celda M1 y todavía es la derecha. La celda P también es la derecha, o sea que ahí también puedo colocar la función, siempre y cuando la pregunta diga, tenés que estar ubicado en la celda G1. Pero si no dice, mi derecha es todo esto, ¿verdad? Eso quiere decir de que puedo utilizar hasta, bueno, creo que observan mi pantalla que se ve hasta la columna V. Entonces, hasta la columna V todavía sigue siendo mi derecha y podemos utilizarlo. Yo nunca lo he probado y no, sinceramente no me arriesgo, pero la derecha que sea lo más cercano posible. Ok, Ernesto, preguntas. Mi pregunta, bueno, había una anterior pregunta donde usted mencionó referente a la función concac y la función concatenar. ¿Sería Sí, penalizado si uno utiliza concatenar por el simple hecho de que es una versión compatible, ¿no? correcto. Ya, esa es una. Y la otra pregunta era, en la pregunta 8 dice, en la celda E33 de la hoja supermercado ingresar una función que actualice la hora al abrir el archivo. Pero yo sé que la función hoy no me muestra la hora más que el Sí, 00. tiene razón. Aquí me equivoqué. Es actualice la fecha. Ah, Es ya, ya. actualizar fecha. Porque si no, podría ser, pues, no sé, la función ahora, ¿no? Correcto. Es que actualice la fecha. Aquí acabo de hacer el cambio. Ya lo vamos a guardar para que lo podamos compartir. Muchas Perdón, gracias por la observación. Sí, Pepe. también de una vez allí donde dice provincia C4 tendría que ser vendedor C4, profesor. Ok, gracias. Gracias ahí. Vendedor C4. Aquí, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, gracias, Pepe. Esto lo vamos a entregar corregido. Ok. Veamos lo siguiente por acá. Si no hay más preguntas o consultas, No, por todo aquellos... bien. Ok, perfecto. En la celda E35, vamos a ver, en la celda E35, encontrar la cantidad de códigos que administra la columna A, la cantidad de códigos. Acá me habla de la función contar A. ¿Qué ocurre si yo utilizo la función contar para la columna A? Veamos, contar. ¿Cuál es la funcionalidad de contar? La funcionalidad de contar es que me abarca lo que viene siendo un conjunto de números. Si yo pongo contar, me da 0, pero si utilizo contar A, sí me va a dar el resultado. Eh, ¿Por qué razón nos va a dar pues el resultado en ese sentido? Bueno, contar A está diseñada para que nosotros podamos tomar en cuenta un conjunto de valores, desde símbolos, números y texto, ¿verdad? Entonces, por acá voy a utilizar la función contará para seleccionar todos los datos de la columna A, todos estos códigos o ID que tenemos
Si ustedes se dan cuenta, yo lo estoy haciendo de atrás para adelante, pero también lo puedo hacer de arriba hacia abajo y eso no hay ninguna penalización en ese sentido. Entonces, tenemos una respuesta. ¿Por qué razón no nos dio con contar? Porque contar sí hace énfasis a número y no hace a esa mezcla de caracteres que tenemos acá, que contará si tiene esa habilidad o esa funcionalidad para poderlo visualizar. Ok, Osvaldo, En preguntas. este caso, de acuerdo a lo que mencionó antes, usted en este momento seleccionó la función contar. Ya eso Sí, entonces, al yo cancelar, darme cuenta de que no es esa la que me sirve, ¿estaría penalizado? sí, a menos que usted haga un control Z, ¿verdad? Para poder deshacer el cambio. Wow, Al ese es un hacer, excelente ah, tip, una ujú, buena mención porque esa no la sabía. ajá, control Z, por ejemplo, para todos aquellos que hicieron examen de 2013, antes usted tenía que contar 15 veces, usar ese botón. Una 16ª vez se lo penalizaba, ya le comenzaba a quitar puntos. Eran otros tiempos, hablamos de hace 10 años. Ahora, prácticamente, pues, eh, se ha mejorado este asunto y usted puede utilizar control Z sin ningún temor las veces que usted crea conveniente para el examen asociado y también para el examen experto. Excelente. Ok. Voy hacia la última hoja de productos acá. Es una función lógica, sí, ¿verdad? Es una función lógica que dice lo siguiente. En la hoja de cálculos productos, así se llama toda esa hoja, establecer la condición verdadero para los valores mayores o iguales a 200 de la columna total cobrado. Y está la columna total cobrado, que por cierto acá la estoy mostrando. La condición va a ser verdadero siempre y cuando ese valor sea mayor o igual a 200. En caso contrario, que sería el valor no verdadero o sí falso, como le llaman muchos, la condición la vamos a dejar en blanco. O sea, vamos a colocar comillas en esa condición. No vamos a dejar en blanca la celda. Las comillas sirven como un parámetro dentro del valor sí falso para que nos represente que eso va a quedar completamente vacío. Se van a escribir. Sí va a haber, pues, el hecho de poder agregar esa información. Entonces, lo voy a hacer, pues, bueno, ya está, no me había percatado que está hecho, pero lo voy a mostrar. Aquí está, cómo debería de estar colocado. Es una tabla, por esa razón me aparece como un total cobrado, como el nombre de la columna, mayor o igual que 200. El valor es sí verdadero. Verdadero es la respuesta y tengo las comillas como parte de la ejecución, ¿verdad? Entonces, ahí tengo la respuesta. Aquí está. Entonces, al examinar el contenido de cada uno de los parámetros, tenemos pues esas alternativas. Prueba lógica, el nombre de la columna, que en este caso es total cobrado, mayor o igual que 200. Valor sí, verdadero es verdadero, que es la condición que nos está estableciendo la pregunta, pero el valor sí falso debe de quedar en blanco y para ello se ponen los parámetros de las comillas de apertura y cierre. No se va a dejar eso en blanco, porque si lo pone en blanco tendríamos pues una penalización o un error pues dentro del resultado. Ok, preguntas o dudas hasta acá porque he terminado la parte del asociado, del intermedio. ¿Preguntas o dudas? Sí, Ernesto. Bueno, mi pregunta era, bueno, en el caso de usted yo veo que la columna ahí está ajustado, ¿no? O en otras palabras, permitió la palabra verdadero.
Ah, En pero Google puede aparecer así, dice usted. Sí. Ajá. Puede hacerlo, puede Ah, ajustarle y no hay penalización por ello. ya, ya. Ya, Pero de solamente todo, pregunta. ujú, pero de ¿Qué todos hubiese modos, pasado? Claro, no, solo compartirle de que los espacios ya están garantizados acá. No se va a dar este fenómeno de que me va a aparecer el símbolo del numeral, como que si fuera un error. O sea, en el examen usted va a tener condiciones mucho más ideales de la que le estoy presentando en esa claro. parte. La evaluación del examen es en base a una plataforma que ellos proveen o es en base al Excel que uno quien dispone. Ujú, correcto, así es. Osvaldo tiene una pregunta, aunque no sé si Ernesto eh, nos va a No, no, continuar con algún comentario. no, está bien, está bien. Está Ok, bien, gracias por... ok. Osvaldo, Consulta, perdón. La estructura del examen es similar, particularmente yo presenté el 2019 en cuanto al número de tareas y número de ejercicios por tarea, es similar, alrededor de 25 o 30 preguntas en total, es la misma estructura. sí, son 6 proyectos. Cada proyecto trae consigo 5 preguntas. Estamos hablando de 37, 38 preguntas. Acá solamente hemos estudiado solo las funciones. Hacen falta gráficos, hace falta pues importar datos desde una fuente TXT, muy parecido al 2019 que usted realizó, Osvaldo. Ok, ok, perfecto. Ajá. Acá, por ejemplo, Jairo nos está consultando que cuando él va a iniciar una fórmula, él tiene la costumbre de utilizar el signo más en lugar del signo de igual. Eso es válido, Jairo, no te preocupes. Puedes utilizar el signo más sustituyendo el signo de igual. Por eso eh, no hay, pues, eh, no hay consultas, ¿verdad? No hay, pues, ningún inconveniente con ello, ¿verdad? Bien, entonces voy a cerrar este archivo. No voy a guardar los cambios, se los voy a compartir con ustedes. Y